una nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias sobre Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica. Y hoy además creo que tenemos un programa como que digno de empezar, o sea, es una sesión perfecta para empezar el nuevo curso, porque traemos a dos buenas compañeras y amigas y además, el micro, perdón, gracias. Además, dos especialistas, porque no siempre, hay que reconocer que no siempre lo conseguimos, pero cuando se consigue es maravilloso. Son dos especialistas en Perú, en la Edad Moderna, dos especialistas en historia de género y dos historiadoras que trabajan temas similares pero de distintas perspectivas y muy complementarios, que es un poco lo que siempre intentamos hacer con las dos personas que traemos al ciclo. ¿Esto se está acoplando un poco? Bueno, así que, como empezamos un poco tarde, voy directamente a presentarlas. Nuestra primera conferenciante es Liliana Pérez de Miguel, que es doctora en Historia por la Universidad de Burgos y es especialista en historia peruana en la época virreinal y, sobre todo, como decía antes, en historia de las mujeres. Además de ser doctora por la Universidad de Burgos, Liliana ha tenido varias estancias postdoctorales importantes, sobre todo en la John Carter Brown en Estados Unidos y en la Universidad de California, en la Huntington Library en California, y además ha recibido el premio por su libro Mujeres ricas y libres, el premio Nuestra América. De hecho, hay que decir que tenemos la América es de ellas, porque las dos conferenciantes de hoy han recibido el premio Nuestra América en las dos últimas sesiones. Entonces, como decía, Liliana Pérez recibió el premio Nuestra América por su tesis doctoral. El título del libro es Mujeres ricas y libres, Mujer y poder, Inés Muñoz y las encomenderas en el Perú. Y ahora mismo es profesora... ¿Perdón? Grabar. Sí, gracias. Bueno, ahora mismo es profesora en la Universidad Católica de Lima. Y le cedo ya la palabra a Lili. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y, bueno, lo primero de todo quería agradecer a los organizadores del ciclo. Muchísimas gracias por la invitación. Este ciclo, coordinado por Salvador Bernabeu, por José María García, Manuel Herrero y por Natalia Mayar, la verdad que es un placer y un gusto poder estar esta tarde con ustedes y compartiendo mesa pues, con mi colega y amiga Almelia Almorza. Así que la verdad que encantada de que hayan contado con nosotras para la inauguración de esta nueva temporada de este ciclo de conferencias tan interesantes. Y bueno, un poquito ya por meternos al tema acerca de las encomenderas. Quería presentar la investigación que realicé para este libro que acaba de ser publicado, es el que mencionó Natalia, que fue acreedor del premio Nuestra América, y es Mujeres ricas y libres. Ahora os voy a explicar por qué son Mujeres ricas y libres. Mujer y poder, Inés Muñoz y las encomenderas en el Perú en el siglo XVI. Un poco, como ha mencionado Natalia, mi línea de investigación, yo creo que desde que tengo casi uso de razón académica, ha sido acerca de la historia de las mujeres y de las relaciones de género. Siempre cuando veía los libros, tanto de secundaria como un montón de artículos, otros materiales educativos, yo veía que faltaban, ¿no? Faltaba por ahí la mitad de la población. Es decir, que debido a las fuentes primarias, incluso ahora lo estamos viendo, ¿no? En fuentes secundarias, pues la mujer ha sido en muchas ocasiones invisibilizada, y esto en el tema del virreinato peruano, en el periodo de la conquista, pues creo que es más patente todavía. Por eso creo que es necesario hacer una historia de aquellos sin historia, ¿no? Entre ellos las mujeres. Como decía Gerda Lerner, hay mujeres en la historia y hay hombres en la historia, y sería de esperar que ningún planteamiento histórico de un determinado periodo pudiera haberse escrito sin tratar las acciones de ambos. En el momento de profundizar en el tema de la conquista, pues bueno, nos encontramos con algunas dificultades específicas, aquellos que trabajan en el siglo XVI, tanto para Nueva España como para Caribe o como para el virreinato peruano, pues sabemos que hay una ausencia de fuentes bastante destacada o deterioro de las existentes y en ocasiones un difícil acceso a la misma. Es decir, no todas están en repositorios públicos, sino que algunas están en privados, entonces suele ser a veces un poquito complicado poder acceder a las mismas.
Y estos fueron algunos de los motivos que me llevaron a realizar la presente investigación, ¿no? Completar, dar visibilidad al rol de las mujeres en un periodo, en un momento tan complejo como es el periodo de la conquista y del establecimiento de los españoles en el territorio americano. Asimismo, obviamente, esto nos va a ayudar a completar el conocimiento de un hecho histórico tan trascendente, ¿de acuerdo? El contar con todos los participantes, con actores y actrices, ya que si nos falta el 50% de la población nunca vamos a poder entender a cabalidad qué es lo que realmente sucedió. Por este motivo es esta decisión de poner el foco en las mujeres como sujetos históricos y cuando inicié mi investigación de las encomenderas, bueno, antes de iniciar esta investigación ya con los estudios que realicé en la maestría, pues pude percibir la importancia de la participación en el ámbito bélico, en el ámbito social y político, durante la colonización, como las primeras pobladoras, en el ámbito económico, comerciantes, encomenderas, en el ámbito jurídico, donde van a tener una destacada y relevante presencia, y en el ámbito religioso, como promotoras de obras pías, como fundadoras, así como en el ámbito cultural. Toda esta investigación, esta obra, yo la he realizado desde una necesaria perspectiva de género, que me permite evaluar este tipo de relaciones. Es decir, la categoría analítica de género pues reivindica el papel de las mujeres como agentes históricos y trata de superar trabajos referidos únicamente a actuaciones y mujeres excepcionales o a aquellos que las invisibilizan, pero siempre verlas en relación con el entorno, con el contexto histórico, social, político, económico en el que ellas están viviendo, ¿no? Y asimismo hay que aplicar, obviamente, una necesaria interseccionalidad con variables raciales, étnicas, sociales, económicas, religiosas, espaciales, entre otras. Es decir, no es lo mismo la historia de una mujer de la élite en el siglo XVI, una encomendera, o la esposa de un noble que llega al Perú en el siglo XVI, que aquella mujer campesina o aquellas indígenas que van a sufrir la llegada de los españoles. Es decir, tenemos que tener en cuenta esta interseccionalidad. En el caso de las encomenderas, profundizar en su estudio pues, me permitió analizar, entre otros, los roles de género, por ejemplo, feminidades, masculinidades en el siglo XVI, las políticas de género que operaron en la creación, reproducción y perpetuación de la élite virreinal, la relación de las encomenderas con las políticas de la corona, el rol de las encomenderas en la familia, su participación, por ejemplo, en estrategias matrimoniales, en la consolidación de redes, o el cuidado de su patrimonio y el de sus descendientes, entre otros. El libro, la investigación la estructuré en dos partes. En una primera parte, las encomenderas en los Andes, consideraciones jurídicas y sociales, más hago un análisis acerca de características de las encomenderas en general, desde un punto de vista, por ejemplo, jurídico, cómo manejaban sus encomiendas, cómo habían accedido a la misma. Es decir, un estudio bastante más general que ahora os voy a enseñar un poquito el índice. En la segunda parte está dedicada bueno, al que ha sido el hilo de mi investigación, quizás la protagonista, el hilo conductor, que es Inés Muñoz de Rivera. Si bien no hay ninguna encomendera que yo considere paradigmático, un estereotipo que podamos aplicar al resto de encomenderas porque es un grupo muy heterogéneo, sin embargo Inés Muñoz sí es una persona sumamente paradigmática que nos permite analizar muchísimos aspectos. Ahora mismo voy a profundizar un poquito más en ello. Bueno, esta es una imagen del índice, no os lo voy a leer, tranquilos, acerca de la primera parte, mujeres encomenderas en los Andes, pero como pueden observar, sí hay una aproximación a la institución de la encomienda, que también estoy aquí hablando de las encomenderas y no he explicado todavía lo que es la encomienda, ahora llego. La encomienda, la institución de la encomienda en el Perú en el siglo XVI, cómo es la concesión de encomiendas a mujeres, es decir, cómo llegan las mujeres a ser encomenderas. La heterogeneidad y magnitud del grupo de encomenderas, un poquito también las políticas monárquicas frente a las encomenderas, el matrimonio en el grupo encomendero, temas como los matrimonios fraudulentos, etcétera, ¿no? Y ahora sí, ya me meto un poco a explicar, creo que es necesario, ya que hablo tanto de las encomenderas, a señalar qué es la encomienda en el Nuevo Mundo. Bueno, la encomienda fue una merced dada por el monarca, ¿de acuerdo?, para recompensar
a aquellos beneficiarios, beneficiarias, ¿de acuerdo?, que habían realizado un acto significativo para la corona, ¿de acuerdo?, en el territorio americano, como por ejemplo la conquista de territorios, la población, la defensa. Normalmente, es decir, se da por temas militares. Normalmente, obviamente, como estoy hablando de temas militares, pues eran los beneficiarios masculinos. Tenemos muy poquitas mujeres, ahora voy a hablar de una de ellas, que hayan adquirido una encomienda en primera vida por sus méritos militares, muy pocas. Así que, normalmente, como les señalo, en primera vida, es decir, concesión directa del monarca, eran hombres, que gracias a sus méritos, sus actuaciones, eran beneficiados con esta merced que era la más deseada en América. La encomienda tiene un precedente medieval, castellano, pero es diferente en el territorio andino. En el territorio andino va a ser una merced de hombres, no de tierras. Es decir, mediante la encomienda, el monarca encomendaba a un beneficiario o beneficiaria a un determinado número de indígenas, ¿vale?, para que les cuidara y les adoctrinara, y ellos, a cambio, los indígenas, le daban a este beneficiario o beneficiaria un determinado tributo y varios servicios. Esto, claro, es un problema porque al principio no están tasados cuáles son los tributos, y esto llevaba a una situación de abuso por parte de los encomenderos muy destacada. Bueno, eso ahora lo voy a mencionar. La encomienda en el Nuevo Mundo va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el principal eje de organización económica y social del virreinato. El encomendero va a formar parte enseguida de la élite. Ahora mismo voy a mencionar eso un poquito aquí. ¿Cuál es la función social y económica de la encomienda? Bueno, pues es importantísima. Por un lado, garantiza el control y adoctrinamiento de los indios. Por otro lado, asegura la fidelidad del beneficiario, y esto es muy importante. Dense cuenta de dónde estaba Perú y dense cuenta de dónde estaba el monarca, dónde estaba la corona. Mucha distancia, no había aviones en ese periodo, así que es necesario tener a estos servidores, a esos vasallos de su majestad asegurados, a estos señores de la guerra. Incentiva y consolida la población de los nuevos territorios, que era el objetivo primordial de la corona, uno de los objetivos principales de la corona, la población de los nuevos territorios, y además regulaba el sistema de trabajo indígena. Por este motivo es uno de los ejes principales del virreinato peruano. Bueno, aquí tengo una definición de Pedro de la Gasca, que es una de las más tempranas que tenemos acerca de la encomienda, y es un poquito lo que les comentaba. Es un derecho concedido por merced real a beneméritos para recibir o cobrar tributos que se les encomendare por su vida y, ojo, por la de un heredero. ¿De acuerdo? Es decir, en Perú va a tener dos vidas, la del señor a la que se le ha concedido la encomienda, y luego, cuando él fallecía, pues a su hijo. ¿Que no tiene hijo? Hija, siempre legítimos. ¿Que no tiene hija? Viuda. ¿De acuerdo? Y siguiendo un poquito con este tema, pues señalar la importancia de la encomienda desde un punto de vista social y económico. Van a constituir, pues eso, la élite. Son una especie de señores de las Indias. Van a tener mucho poder político, social, económico, y si bien a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII la importancia de la encomienda decae, desde un punto de vista económico, entre otros, ¿por qué? Por la drástica caída de población indígena que hay entre las enfermedades traídas por los españoles y los malos tratos que se les dan. Esto va a hacer que la importancia económica de la encomienda decaiga. Sin embargo, el prestigio social que supone ser encomendero se va a mantener. Les había comentado que en muy raras ocasiones se daba la encomienda a mujeres en primera vida, era muy difícil. Tenemos casos muy excepcionales. Bueno, ahora mismo ha salido una serie de televisión justo acerca de esta mujer, de Inés Suárez, entonces, que es la célebre conquistadora de Chile, compañera de Pedro Valdivia, y ella, junto con otra compañera, va a ser una de estas primeras mujeres que va a recibir encomiendas en primera vida debido a sus méritos militares. Sin embargo, bueno, también quería mencionar que es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Porque cuando nos hablan de las élites, de este grupo de mujeres tan importante, con esta capacidad social, económica, pues muchos nos vamos a pensar, no, pertenecen todas a la élite, son de grupo, no. Sin embargo, es un grupo muy heterogéneo. Encontramos a españolas, encontramos a hijas de españoles nacidas en el territorio americano, encontramos a mestizas, encontramos a incas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pero he de señalar que sí, el grueso del número de encomenderas pertenece a las españolas y a las descendientes de los españoles.
Un caso muy curioso de las encomenderas en primera vida es el de las encomenderas incas, de las encomenderas indígenas. ¿Por qué? Pues porque hay una política de auxilio para las mujeres pertenecientes a la élite incaica, a viudas y huérfanas, que es una responsabilidad de la corona. Es decir, el rey se da cuenta, no él mismo, sino que tienen que escribirle varias cartas. Por ejemplo, el obispo de Valverde le comenta qué pasa con estas muchachas que han quedado huérfanas y viudas, descendientes de Huayna Cápac, descendientes de los incas, pertenecientes a la realeza. ¿Qué hacemos con ellas? Hay obligación por parte del rey, que es ahora el señor de esas tierras, y ellas son sus súbditos, son sus vasallos. Hay una necesidad de cuidado, y más siendo mujeres, ¿no? Esta condición de miserables, incapacidad legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este extracto es muy, muy significativo. Se nos ha hecho relación que en esta tierra hay muchas señoras, especialmente en la ciudad del Cuzco, hijas de Huayna Cápac, a las cuales se dejan de casar con hijos dalgos y otras personas de calidad por no tener dote al presente, habiéndoselo dejado su padre, que convenía mandásemos que se le diese dote y repartimiento para que vivan y se casen honradamente. Y que otra hija de Huayna Cápac, que en esta ciudad estaba casada, se la diese también repartimiento para sustentar, porque vos mando que a las hijas de Huayna Cápac que hay en esta tierra las favorezcáis y proveáis que se remedien. Es decir, el monarca va a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, protege a estas mujeres, las cuida, como es su obligación, pero por otro, beneficia también a los conquistadores a través de un matrimonio con ellas. Es un win-win. Les casa, de acuerdo, con uno de estos soldados a los que tiene que recompensar, ¿de acuerdo? Y estas mujeres, a su vez, se quedan encomendadas. Las encomiendas siguen estando en un entorno controlado por la corona. Este es uno de los casos más importantes en los que vemos concesión en primera vida a mujeres. Es muy difícil ver concesiones en primera vida a mujeres. Entre estas mujeres incas, pues podemos hablar de Juana Mamahuaco Coya, de Beatriz Manco Cápac, que era hija de Huayna Cápac, doña María Coya, doña Beatriz Clara Coya, que es la hija del inca Sayri Tupac Yupanqui, de la Coya Cusihuarcay. Pero en este caso he de señalar que que la concesión de la encomienda va a ser tras la muerte de su padre. No fue una concesión en primera vida, sino que ella fue sucesora. Bueno, la vida de esta chica da para una telenovela. Realmente es súper interesante y, desgraciadamente, es una de estas mujeres víctimas de las políticas españolas. Realmente ella y su madre van a ser peones en las estrategias políticas de la corona. Si me diera tiempo os contaba todo este telenovelón de vida, que es muy interesante, pero no creo que me dé. Así que sigo un poquito para adelante. Estos cuadros pertenecen al matrimonio de Beatriz Clara Coya con Oñas de Loyola, con García Oñas de Loyola, ¿de acuerdo? Y aquí paralelamente vemos el matrimonio de su hija. Son unos cuadros que hicieron los jesuitas para conmemorar, con motivo de conmemoración, y en ellos se ve claramente la unión de la realeza incaica con, por ejemplo, en este caso de los jesuitas, ¿de acuerdo? Y este cuadro encontramos uno de ellos colgado en la iglesia de la Compañía de Jesús, precisamente en el Cuzco. Este cuadro tan hermoso está en el Museo Pedro de Osma. Hace poquito estuve en Madrid con una exposición en el Museo del Prado, se pudo ver. Y además, ahora mismo se descubrió con los rayos X que había restos de otros temas debajo. Hay un estudio de Ramón Mujica por ahí acerca del mismo y, bueno, es muy significativo. Aquí detrás vemos a los padres, a la Coya Cusihuarcay, a Sayri Tupac, con las insignias propias de los incas, con las vestimentas, y aquí vemos a la pobre Beatriz Clara Coya, que spoiler, el matrimonio no era deseado por ella, ¿de acuerdo? Si me da tiempo, luego os cuento un poquito acerca de su vida. Encontramos también encomenderas mestizas. Una de las más importantes, obviamente, Francisca Pizarro, pero su caso de nuevo es excepcional. ¿Por qué? Recibe encomiendas en primera vida, sí. ¿Quién se las da? Su padre, ¿de acuerdo? Hija de Pizarro, ahí parece que había un poco de conexión. Entonces, según la ley de sucesiones, los mestizos y mestizas estaban imposibilitados para ser beneficiarios de encomiendas. ¿Por qué? Porque está unida a la condición normalmente de ilegitimidad. Sin embargo, en este caso, Pizarro legitimó tanto a Francisca Pizarro como a Gonzalo Pizarro. Entonces, supuestamente no había ningún impedimento legal para que ellos pudieran suceder a las encomiendas y, además, como he señalado, su padre hizo concesión de encomiendas en primera vida. De nuevo, la vida de esta mujer también sumamente interesante, ¿no? Hay un libro que os aconsejo muchísimo, que es de María Rostorowski, acerca de la primera mestiza de Francisca Pizarro. Es precioso.
y en él pues nos cuentan un poquito de nuevo esta muchacha víctima también de todas las políticas de la corona, con una edad determinada, la montan en un barco, la dicen vete para Castilla, se casa con su tío, mucho mayor que ella debía tener 17 añitos, el tío llegaba ya por los 50, Hernando Pizarro, Castillo de la Mota que estaba, ¿de acuerdo? Y es muy característico, como les señalo, que sea mestiza, pero tan vinculada con Pizarro. Otras mestizas que tenemos, pues vinculadas a importantísimos conquistadores como Hernando de Montenegro, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuál es la manera más frecuente del acceso a las encomiendas? Pues es por muerte del esposo, como pueden comprobar en el gráfico. También como pueden ver, a mujeres con cesión en primera vida es muy poquito. Las que hemos visto, las indígenas, ¿de acuerdo? Esta muchacha, Francisca de Pizarro, pero el resto normalmente por sucesión, tras la muerte de su esposo, tras la muerte de su padre, ¿de acuerdo? O incluso tras la muerte de su abuelo, ¿vale? Es un tema fascinante, el de la sucesión de encomiendas femeninas. De hecho, me toma un subcapítulo entero a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hay toda una evolución, es decir, América es a veces como un campo de experimentos. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que esta situación de las encomiendas no se había dado en Castilla, sí de los feudos medievales y si ahí se toman precedentes, pero la situación en América es mucho más excepcional. Todo empieza a regularse en la zona del Caribe, es decir, a un señor conquistador le dan una encomienda, fabuloso, se muere y se quedaba sin encomienda la familia. Entonces la familia decía, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué como? La esposa decía, me vuelvo para Castilla o no vengo, si ahora me voy a quedar sin poder sustentarme y mi hijo qué hace. Entonces, a partir de ahí es cuando la corona dice, sí, vamos a concederla por 2 vidas, ¿de acuerdo? En Nueva España llega a ser por 3 vidas. Y al principio se daba por disimulación, luego esto ya se va formalizando y es de donde sale la ley primera de la sucesión de encomiendas, ¿no? La tenéis aquí, muy resumidito lo leo: cuando se muriera algún conquistador o vecino, proveáis que se den a la mujer o hijo que dejaré los indios de su marido padre que tenía. Si es mucho, de acuerdo a lo que os pareciere, para darle sustentación y mantenimiento. Sin embargo, como os digo, siempre salían casos excepcionales y ahí es interesantísimo observar la flexibilidad de la ley, de la legislación, la necesidad que hay de adaptarse a las nuevas circunstancias que están surgiendo. En este sentido, a mí me pareció apasionante al leer la política indiana del jurisconsulto Juan Solórzano Pereira, cómo dedica 3 capítulos al tema de la sucesión de encomiendas femenino. No puedo hacer aquí ampliación, no me atrevo, por si acaso paro aquí esto, pero si ven cada uno de estos apéndices chiquititos es ¿y qué pasa si la mujer se casa con un señor que ya tenía encomiendas? ¿Y qué pasa si la encomienda muere antes la beneficiaria que el marido? ¿Y qué pasa si el hijo tal? Entonces hay un montón de problemas que surgían y se dedican 3 capítulos enteros de la política indiana a analizar el tema de la sucesión femenino de las encomiendas. Es decir, que no fue un asunto de poca importancia para la corona. Y esto también me lleva a otro tema, la magnitud de las encomenderas, porque yo cuando empecé esta investigación había mucha gente que me decía, ya, pero es muy excepcional, es muy anecdótico, ¿no?, lo de las mujeres encomenderas. Entonces yo cuando veía la documentación yo decía, no, anecdótico para nada, tengo muchísima presencia de mujeres encomenderas. Tanto así que ahora os voy a enseñar un poquito los gráficos, y ahora voy a volver a este tema, de los beneficiarios y beneficiarias de repartimientos, por ejemplo, en las jurisdicciones de la Audiencia de Lima en la década de 1570. Por ejemplo, en Arequipa tenemos un 81% de varones, tenemos a 19 mujeres, 19%. En Cuzco, 77-23, en la Ciudad de los Reyes, 80-20, en Chachapoyas, 84-16, en Trujillo, 77-23, Huánuco, 77-23, en Huamanga, 70-30, y luego en los años, un poquito más adelante, alrededor del 75, en el 80, hay lugares en el que llego a encontrar casi un 40% de mujeres en algunas jurisdicciones. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, la diapositiva anterior, el número de españolas en el virreinato peruano. Bueno, realmente la especialista en esta cuestión es mi compañera, es Amelia, que ella realmente ha hecho un estudio impresionante en su obra, en No se hace pueblo sin ellas, que ahora mismo lo va a comentar. Y
Más o menos las cifras que yo he manejado basándome en los estudios de Amelia Almorza, de James Lohar y de Boy Bodman, nos habla, y por favor te rogaría que luego me corrijas si no es así cuando hables tú, de 14 españolas en la Ciudad de los Reyes en 1537. Ojo, 14 mujeres que se conocían entre ellas todas, obviamente. 300 o 400 en 1543. ¿No? Hay un incremento tras el fin del conflicto de Gonzalo Pizarro, y de 1500 en adelante en Perú había más o menos una mujer por cada 7 u 8 hombres. Es decir, de nuevo, veamos las cifras teniendo esto en consideración, que es que hay una mujer por cada 7 u 8 hombres. Entonces, realmente, un 30% de encomenderas no me parece para nada una cifra anecdótica. De hecho, en el compendio que hago en el libro, y estoy acabando ahora mismo un diccionario biográfico de encomenderas, que espero que salga ya el año que viene, hay alrededor de 145 mujeres que yo he encontrado solo en el siglo XVI, beneficiarias de encomiendas, que, como les repito, no me parece para nada ni un número anecdótico ni que podamos pasar por alto, más por la importancia que tenía esta institución. Bueno, en el libro, como les digo, en la investigación trabajé temas que me parecieron interesantísimos, como el matrimonio en el grupo encomendero. Antes de pasar a este tema, mencionar muy brevemente que esto también nos permite ver que no todas las encomenderas eran del mismo nivel de encomenderas. Había encomiendas y había encomiendas, ¿vale? Las grandes encomiendas podían llegar a tener 3.000, 4.000 tributarios, 5.000 tributarios. ¿Dónde estaban las más grandes? Sobre todo en el Cuzco y en la zona de Charcas. Y además eran las más valiosas porque también había minas, había muchísimos recursos. ¿Dónde estaban las menos valiosas? En Piura, en Chachapoyas, donde encontramos encomiendas de 10, 20 tributarios, 100 tributarios, ¿de acuerdo? Realmente en estas encomiendas el ingreso económico principal no venía de los tributos, sino que venía de las actividades extraeconómicas que hacían los beneficiarios de estos repartimientos. Bueno, hablando del tema este de los matrimonios, pues la verdad que disfruté muchísimo trabajando este tema porque me encontré casos truculentos, casos animadísimos, matrimonios fraudulentos, y un poquito, bueno, Amelia ha trabajado también muchísimo este tema de los matrimonios de las españolas en el virreinato peruano, en su trabajo, ¿no? Y creo que ambas podemos concordar en que es un medio de ascenso social impresionante, de incremento, de protección, de transmisión patrimonial, de ampliación de redes relacionales. Y una cosa quería decir, es tan importante la encomienda que les obligan a casarse a los encomenderos, ¿vale? Hay una ley que les dice que los que no fueran casados se casen en 3 años, que tuvieran la encomienda. Y que lleven, si estaban casados en España, que se lleven a la mujer para allá, ¿vale? Y si no están casados, que se casen. Y esto va a provocar toda una serie de problemas asociados porque no había a veces suficientes mujeres para que contrajeran, o de la suficiente calidad para que contrajeran matrimonio. En el caso de las mujeres encomenderas, ¿vale? Aquellas que tenían encomiendas y estaban solteras se tenían que casar en menos tiempo, en 1 año. Y ojo, sobre las viudas no había obligación, ¿de acuerdo? Jurisconsultos como Pinelo o como Solórzano Pereira nos señalan que si bien a la viuda se la puede conminar, se la puede sugerir, oye, cásate, que no está bien que tú tengas toda esta pasta tú sola, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se la puede obligar, no se la puede forzar. El tema de los matrimonios fraudulentos o matrimonios forzados, por ejemplo, tengo estas declaraciones del Inca Garcilaso, ¿no? Tiene unos textos muy bonitos acerca de los matrimonios de las encomenderas, ¿no? Y nos dice muchas veces que los virreyes u otras autoridades van a tomar ellos mismos las riendas de las vidas de estas mujeres y las van a casar con quien a ellos convenía, ¿no? Nos dice, es de saber, como en guerras pasadas, hubieron muertos muchos vecinos que tenían indios, es decir, encomienda, y sus mujeres los heredasen porque ellas no casasen con personas que no hubieran servido, trataron los gobernadores de casarlas, y así lo hicieron en todo Perú. Muchas viudas pasaron por ello, a pesar de que no había obligación, como he señalado. A otras muchas se les hizo mal, porque les cupieron maridos más viejos de los que habían perdido. Y esto me lleva a este tema de los matrimonios fraudulentos, que me encanta. Realmente hay uno de los casos que me reí muchísimo, que era Toledo. Por ejemplo, hay un señor que se llama Pedro Portocarrero, encomendero, y el señor tenía como 85 años, estaba bastante enfermo. Y él, antes de morir, se casa con su criada indígena, con la que supuestamente había tenido un niño, para que sucediera en la encomienda. Pero Toledo deshace todo esto porque dice, a ver, primero, los 80 años de Portocarrero me dicen que es un poco difícil que sea el padre. Y segundo, que el hijo es mulato, no era ni siquiera indígena. Entonces, tenemos una serie de problemas asociados a estos matrimonios fraudulentos que hacen que las autoridades pidan con cada vez más fiereza que
que las mujeres no puedan suceder en las encomiendas, porque de ahí solo se derivan problemas. Ellas dicen no están preparadas para la defensa militar del territorio, a pesar de que ellas podían contratar a alguien que cuidara el territorio por ellas. Nos dicen también eso, corremos el peligro de que se casen con cualquiera que no ha servido a la corona. El virrey Toledo incluso llega a hacer un documento, yo creo que es del virrey Toledo, esto no puedo poner la mano sobre el fuego, pero casi. Llega a hacer un documento en el que recoge todas las encomenderas femeninas del virreinato peruano y pone al lado cuánto valen sus encomiendas, cuántos tributos perciben, incluso hincha las cifras un poquito para convencer al monarca de, mire, en esta tierra hay casi 50 o 60 mujeres que tienen encomiendas y que disfrutan de 100.000 pesos de renta como mujeres ricas y libres, ¿de acuerdo? De ahí un poquito el nombre del libro. Entonces él está escandalizado y dice, no, esto se debería prohibir, no puede ser que estas mujeres dispongan de este patrimonio. Sin embargo, sí se ponen medidas como que la mujer para suceder en la encomienda ya lleve casada 6 meses, casada y velada por la Santa Madre Iglesia. Sin embargo, sigue habiendo muchísimos problemas, muchísimas cartas, muchísimos pleitos relativos a los matrimonios de encomenderas. Este extracto me hace muchísima gracia también, lo encontramos en la obra del Inca Garcilaso de la Vega y nos cuenta que venía el conquistador Alvarado, estaba en Guatemala y que en una fiesta, de acuerdo, uno de los conquistadores que estaba con él se queda detrás de una puerta y que escucha a un grupo de mujeres españolas que habían llegado diciendo, dicen que nos hemos de casar con estos conquistadores. Dice otra, con estos viejos podridos nos hemos de casar, cásese quien quisiere, que yo por cierto no me pienso casar con ninguno de ellos. Dolos al diablo, parece que escaparon del infierno, según están destropeados, uno cojo, otro manco, otro sin orejas, otro con un ojo, otro con media cara y el mejor librado la tiene cruzada 1, 2 y más veces. Dijo la primera, no nos hemos de casar con ellos por su gentileza ni belleza, sino por heredar los indios que tienen, que según están viejos y casados se han de morir presto y entonces podremos escoger el mozo que queramos en lugar del viejo, como se suele trocar una caldera vieja rota por otra sana y nueva. Bueno, como les señalo, es uno de los capítulos que más disfruté haciendo de matrimonios fraudulentos. Me encontré mujeres bígamas, trígamas, me encontré mujeres envenenadoras de esposos, encontré mujeres que se lo habían hecho muy bien, que a pesar de que las querían casar con quien ellas no querían, ellas habían logrado esquivar esta obligación y al final quedarse con la encomienda y ganar el pleito. Hay un caso buenísimo que es de una obra que también aprovecho para hablar de ella, de Efraín Trelles, que es la obra Lucas Martínez de Vegazo, que es el retrato de un encomendero inicial. Y he de decir que ese libro me inspiró mucho para la estructura que tiene esta presente investigación. ¿Por qué? Bueno, luego le voy a contar. Entonces, Lucas Martínez de Vegazo nos cuenta el autor, Efraín Trelles, que lo mismo, 70 años, no tenía mujer, no tenía hijos, entonces dice, pues bueno, ¿qué tal si me caso, venta de encomienda, ¿no? La dote va a ser la venta de la encomienda, y así ya me saco un dinerillo. Entonces negocia con el hijo del alcalde, con Nicolás de Rivera, ¿de acuerdo? Y se casa con Elvira Dávalos, una jovencita de 17, 18 años. Él, como os digo, tenía ya casi 70. Nos dice el autor que pasaron toda la luna de miel en la cama, pero porque el hombre estaba tan enfermo que se murió a los 3 días. Entonces, justo luego hubo un pleito por toda esta encomienda, pero nos permite ver un poquito tanto las estrategias que había por parte de los conquistadores, de las mujeres, para mantener las encomiendas. Es decir, es un tema fascinante. Realmente hay unos casos súper interesantes. Justo a propósito de esto, un tema que observé fue la presencia de las mujeres en los tribunales, las encomenderas litigantes. Y he encontrado frecuentes pleitos de encomiendas, tanto contra el fiscal de la corona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora os voy a contar un poquito más de ello. Con Inés Muñoz va a pleitear con Vaca de Castro, con La Gasca, con Toledo. Tenemos a María de Escobar, también pleitea por sus encomiendas con la corona para defenderlas, Ginesa Guillén, bastantes mujeres más. Justamente Amelia va a profundizar en este tema ahora un poquito. Y luego de encomenderas contra encomenderas y de encomenderos contra encomenderas y viceversa, ¿de acuerdo? Es decir, hay todo un mundo de litigación en defensa de estas encomiendas y hay que entenderlo. El prestigio que suponía ser encomendero, la posición social y económica que te dejaba, podemos entender cómo defendían con uñas y dientes la posesión de estas encomiendas. Y bueno, en la segunda parte, como les he señalado, es mi caso de estudio, Inés Muñoz de Rivera. ¿Por qué? Porque me permitió hacer una especie de Life and Times, es decir, a través de la vida de Inés Muñoz creo que se pueden profundizar en casi todos los aspectos
casi todos los aspectos de este periodo. Es decir, desde su salida de... Bueno, ahora lo voy a contar. Analizar su desarrollo vital en sincronía en el particular contexto histórico en el que se circunscribe su vida y la de sus allegados. Nos da una panorámica de posibilidades y planos vitales de una mujer castellana, con dimensiones y trayectorias de la vida de mujeres encomenderas que podemos aplicar para el análisis de otras mujeres encomenderas, tanto en el virreinato peruano como en otros territorios de la monarquía hispánica. Es decir, las podemos observar como pobladoras, como emprendedoras, como administradoras de encomiendas, pleiteantes, promotoras, fundadoras, benefactoras. Y es que el caso de doña Inés es súper especial. Esta mujer, además, es que es de aquí, es de Sevilla, es de un pueblito de aquí al lado de Sevilla, de Castilleja del Campo. Ella es la cuñada de Pizarro, es decir, está casada con el hermano materno de Francisco Pizarro, Francisco Martín de Alcántara. Esta mujer está tranquilamente en Castilleja del Campo cuando yo me imagino que viene Francisco Pizarro después de la concesión que le dan para la conquista del Perú y les dice, venga, nos vamos para el Nuevo Mundo. Y obviamente aquí, bueno, tenemos a la especialista acerca del tema de la emigración española al virreinato peruano, ¿no? Esta aventura a valer más, a ir a los nuevos territorios, que Amelia puede explicar en su obra, está explicado precioso y muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, yo en un primer capítulo he podido analizar la Inés Muñoz como encomendera, como pobladora, es decir, su salida, qué la motiva a ella, qué circunstancias parentelares, como estamos viendo en este caso, regionales, esperanza de valer más en los nuevos territorios, el viaje que ella hace hasta Panamá y de Panamá en el Perú. De hecho, doña Inés Muñoz de Rivera es la primera española casada, según dice ella, que entra en el territorio peruano. Es decir, ella tiene méritos propios por sí misma, no solo por ser cuñada de, ni esposa de, sino ella misma por haber sido la primera mujer que entraba en la conquista del territorio peruano, ¿de acuerdo? Y pobladora de los mismos, porque de hecho a ella se le atribuye el trigo, ¿de acuerdo? Las primeras semillas de trigo que llegan al Perú y son plantadas por manos de Inés Muñoz, los olivos y la mayor parte de las frutas de Castilla. Hay una leyenda muy bonita de Ricardo Palma acerca de la huerta perdida y nos hablan de los ingresos más que cuantiosos que venían de esta huerta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los precios subían un 150, un 200, un 300%. Entonces, esta señora debía vender sus aceitunas y los melocotones que tenía, así como a precio de oro. Decían que se sacó alrededor de 200.000 pesos de la época de la venta de los insumos que tenía en la huerta perdida, que es una barbaridad. Entonces, este capítulo me permite profundizar en todos estos temas acerca de los pobladores, los conquistadores, los beneméritos en el territorio peruano, etcétera, ¿vale? La segunda parte, cuando ella ya sucede en las encomiendas, doña Inés Muñoz como encomendera. Francisco Pizarro, lo siento, spoiler, es asesinado en 1541, su hermano también muere en la defensa de Francisco Pizarro, ¿de acuerdo? Y precisamente en este momento Inés se queda a cargo de los niños, de los hijos de Francisco Pizarro, que obviamente van a ser objetivo de los almagristas. Esconde a los niños, les mete en un monasterio, les encuentran, les meten en un barco. Ella tiene unas joyas que ha sacado de su casa antes del saqueo. Soborna al maestre del barco con estas joyas, les dejan en Piura, logra encontrarse con Vaca de Castro, bueno, toda una historia. Entonces, ahí le quitan las encomiendas. De ahí es donde ella empieza a pleitear por sus encomiendas y las de sus sobrinos. ¿De acuerdo? Ahí en ese capítulo de doña Inés Encomendera hago un poquito de análisis de la usurpación, pleitos, otras estrategias, de la consolidación y expansión de sus redes y hablo de su matrimonio, segundo matrimonio, con Antonio de Rivera, un caballero castellano, que no me voy a meter en ese tema por falta de tiempo, así que sigo un poquito. El cuarto capítulo lo he dedicado al análisis de cómo es la administración de las encomiendas. Hago un análisis de sus repartimientos de las tasas, los tributos, de un poquito todas las actividades extraeconómicas que vienen a partir de esas encomiendas. Y bueno, me di cuenta de que Inés Muñoz y su esposo, pues sobre todo Inés, había estado metida en 50.000 negocios, es decir, desde tenía ganado en Pachacamac, y además es muy curioso uno de los datos que te dicen, ya que tenía muchísimo ganado, ella y María de Escobar en esa zona, y de hecho destrozaban los cultivos de los indígenas. Hay incluso un pleito porque se comían los algodonales de todos estos pueblos indígenas que estaban en las cercanías. Entonces nos habla bastante acerca de esta actividad. El primer obraje textil de todo el virreinato peruano lo funda Inés Muñoz en la Zapayanga. Esta señora también está metida en temas de negocios de mercadurías, de traslados de mercancías y venta de la ciudad de los Reyes.
está su marido metido en la minería, están metidos en todo tipo de cosas, lo cual nos permite también profundizar en estas actividades que hacen no solamente Inés Muñoz, sino también otras encomenderas. Y bueno, yo sé que estoy ya sobre el tiempo, así ya acabo ya. El último capítulo pues me lleva a Inés Muñoz, fundadora y abadesa. ¿Por qué? Porque Inés Muñoz es la fundadora del monasterio de la Concepción, de la Ciudad de los Reyes, fundado en el año 1573, el segundo monasterio del virreinato peruano, siendo el primero el de la Encarnación, también fundado por encomenderas, entonces familiares de encomenderos. Entonces, Inés Muñoz se ve viuda por segunda vez, su hijo acaba de fallecer, es decir, sin ningún apoyo parentelar en el Nuevo Mundo, tiene muchísimo dinero, no tiene ya posibilidades de volver a España, tiene 70 y tantos años, entonces un poco mi hipótesis es que se funda su monasterio, pues no por falta tampoco de vocación. Ojo, la religiosidad de la época es muy distinta a la religiosidad en la actualidad, pero sí para seguir teniendo un lugar de refugio, de reposo, de apoyo social para las mujeres que están abandonadas, que están en situaciones de problemas en este periodo tan convulso y donde pasar sus últimos días. Hay una obra que es preciosa de Ángela Atienza, donde ella habla de esta fundación, de estas instituciones, ¿no?, que las llama fundaciones para ellas mismas, que me parece muy bonito y yo creo que sí, que es una fundación para ella misma de todas las maneras. Entonces, aquí aprovecho, como os digo, Inés Muñoz es que me da ocasión para hacer análisis de todo. Nos da también para hacer el contexto religioso de las instituciones femeninas de la época, un poco profundizo en la Inmaculada Concepción y un poco en el manejo que ella hace en el monasterio, porque es alucinante ver las disposiciones económicas que ella tiene, ¿no? Yo lo llamo así asuntos terrenales, aspectos económicos y luego asuntos celestiales, la última voluntad. Y si veis la capacidad que ella tiene para decir, mira, ha habido un terremoto, se me ha caído esta torre, un saco de cemento me cuesta tanto, tanto me cuesta la hora del albañil, tanto me cuesta esto. Creo que la experiencia adquirida en la administración de la encomienda y otros negocios se ve reflejada en esto que es un emprendimiento más. No quito, de hecho, toda la connotación religiosa que tiene, pero sí hay que verlo en este contexto, es muy, muy interesante. Y bueno, hay una parte que me encanta cuando ella hace la fundación, que pone, esta es una fundación hecha de mi patronazgo, que no se entremeta en ella ni el rey nuestro señor, ¿no? Es decir, es una señora en el siglo XVI es bastante fuerte. El obispo Loaiza lo ve y no le hace mucha gracia, le dice, por favor, quita eso, que no corresponde al acatamiento que se debe a nuestra majestad. Nunca lo quito. En el libro sigue estando estas palabras originales, lo cual nos deja entrever también un poquito el empuje que tenía esta mujer, la capacidad de empuje que tenía esta mujer. Bueno, al final he hecho un anexo que me parece bastante necesario y aquí saqué la idea de señalar otra obra importantísima para mí, que es la de José de la Puente Brunque acerca de encomiendas en el Perú virreinal en el siglo XVI. De hecho, José de la Puente Brunque fue mi asesor de tesis doctoral, así que le estoy muy agradecida por todas las indicaciones y, por ejemplo, esto de su obra me pareció fabuloso y es un apéndice con todas las encomenderas, la década que tiene la encomienda, el número de la encomienda, la jurisdicción, los tributos que había, la tasa, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí es donde he analizado pues, más o menos las encomiendas de todas estas mujeres. Este es un retrato de doña Inés Muñoz de Rivera, donde ya la podemos observar como abadesa del Monasterio de la Concepción y es muy bonita en esta cartela donde la llaman conquistadora de los territorios del Perú y nos dice de la cual se mandó traer casi todas las plantas de las que se sustentan estos reinos. Aquí pone Inés Muñoz de Rivera, que falleció a los 103 años o 105, no. De acuerdo, esto es un mito que ha pasado un poquito porque yo haciendo así cálculos dije es imposible que haya tenido al segundo hijo con 65 años, ¿vale? A menos que tuviera una, da igual, menopausia muy tardía, no importa. Así yo calculo que más o menos, aunque tuviera 40 años, ¿de acuerdo? Entonces las cifras que yo manejo son un poco diferentes, yo hago que nazca un poquito más tarde, son unos cálculos que he hecho. Y bueno, ahora sí, ya esto es un poquito esta temática en la actualidad, estoy expandiendo el estudio de las encomenderas a otros territorios de la monarquía hispánica para ver continuidades, rupturas, cambios. Y estoy profundizando todo también en este aspecto con otro colega, otro compañero que es especialista en la legislación en el virreinato peruano acerca de esta experiencia jurídica de las mujeres en el virreinato peruano que nos ha parecido un tema fascinante. Y bueno, la vida de Inés Muñoz realmente creo que no os va a aburrir si alguien decide leer la obra,
creo que nos ayuda a comprender muchísimo las dinámicas y el rol de las mujeres en este periodo tan importante. Y bueno, Amelia va a seguir profundizando en casos particulares, en un caso apasionante que creo que complementa muy bien lo que estamos viendo. Muchísimas gracias a todo el mundo. Cierro, ¿no? Sí. Pues Lili, muchísimas gracias por esta charla tan apasionante y apasionada. La verdad es que es un gusto escucharte siempre. Yo creo que podemos hacer una cosa. Como las dos charlas están muy relacionadas, yo creo que podemos hacer una pausa ahora cortita, después sigue Amelia y dejamos el debate para el final. Pero si alguien tiene una pregunta en concreto de algo que quiera muy rápido preguntarle a Lili, algo muy concreto, ¿vale? Porque el debate lo dejamos para después. Pues, Rodrigo, por favor. Gracias. Muy concreto. En un momento has hablado sobre que a las viudas no era necesario que se pudieran volver a casar. No sé si había un discurso o un argumento oficial, pero podía tener que ver algo relacionado con el decoro, la religión. Estoy lucubrando, por supuesto. Mira, para mí un poquito, no creo que vayas mal, para mí un poquito creo que estaría en el tema de la población y la repoblación y la edad reproductiva. Es decir, normalmente las viudas ya se asumía que ya habían cumplido con su ciclo reproductivo, ¿de acuerdo? Aunque en el caso peruano vemos viudas tempranísimas, porque se pasaban los españoles el día matándose entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, o sea, también por el tema de la responsabilidad que va implícito el ser viuda. Es decir, la viuda recupera la capacidad legal y sale de la minoría de edad, por decirlo de alguna manera. Si nos damos cuenta, bueno, esto sería para desarrollarlo un poco más, pero las mujeres son consideradas menores de edad desde un punto de vista jurídico en algunos aspectos. No pueden realizar determinados trámites por sí mismas, necesitaban un abogado, un procurador, un tutor, ¿de acuerdo? En el caso de las viudas, no, ¿vale? Entonces creo que está asociado a esta mayoría de edad legal, de que no podemos obligarlas a contraer matrimonio, y creo que también tendría un poquito que ver con ese tema. No tengo ni idea, porque yo también me quedé con esta pregunta. Perdona. Un segundito, Natalia ha cerrado sin querer, creo, el Blackboard. O sea, la gente que está en su casa no nos oye ahora. Ay, perdón. Ay, no sé. Toma, Sí, perdona. está. Sí, pero está, creo que no lo hemos... Ah, sí, lo hemos cerrado del todo. Perdón. Bueno, como ahora vamos a seguir, luego se abre otra vez. Bueno, yo tengo otra teoría. La avanzo porque me quedé también con ese dato porque estaba trabajando el tema y yo tengo otra teoría. Creo que tiene que ver con la herencia. Las viudas heredan la encomienda en segunda vida. Después de ella va la corona sí o sí. ¿Vale? O sea, la pelea en torno a toda la legislación, en torno al tema de las mujeres, tiene que ver con qué pasa con la encomienda después. Si tienen derecho a heredarla o no. ¿Por qué? Porque si no heredan pasa la corona. La retoma otra vez el virrey otra vez la otorga. Pero en ese sentido, o sea, él creo que pregunta acerca del matrimonio, ¿no? De por qué claro, las pero pueden obligar. Pero es que la mujer siempre era titular, aunque se case por segunda vez. Pero una vez que se muere no puede heredar en herencia, pasa la corona, porque ya está en segunda vida. Ella no puede dar la encomienda en herencia. No claro, puede. claro, pero, o sea... Claro, no puede. Sí. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo, pero yo me refiero a que aunque se volviera a casar la viuda, porque muchas veces las viudas se volvían a casar, entonces la encomienda, la titularidad de la encomienda pasaba al esposo, aunque la encomienda siempre se quedaba en la vida de la mujer. Es decir, si la mujer le había sucedido en segunda vida, por ejemplo, pongamos el caso de la misma Inés Muñoz, ¿vale? Inés Muñoz tiene la encomienda en segunda vida. Cuando ella muere, Francisco Martín de Alcántara, ella la tiene en segunda vida, pero Inés Muñoz decide casarse de nuevo. Entonces, en ese caso, la titularidad pasa a Antonio de Rivera. La titularidad, ojo, que no el beneficio de la encomienda, ¿de acuerdo? Si Inés Muñoz se hubiera muerto antes que Antonio de Rivera, ¿vale? La encomienda hubiera vuelto a la corona, porque la encomienda solamente era en vida de Inés Muñoz, ¿vale? Si Inés Muñoz... si el marido se murió antes, ¿qué es lo que pasó? Ella siguió siendo titular. Entonces, en este sentido, vemos que hay encomenderas que sí deciden contraer matrimonio una vez viudas, pero hay encomenderas que están en mucho mejor situación. De hecho, me hace mucha gracia una cita que yo leí, que era: el estado ideal para una mujer en la edad moderna era la viudez, ¿de acuerdo? Y en la edad media era la viudez. Entonces, considero que en esta época hay unas estructuras sociales muy
débiles, es decir, aquí ellas no tienen su familia ya. Entonces, una mujer que está viuda, pues algunas veces tenía la capacidad de no tener injerencia de los familiares y de decidir llevar su vida, llevar su encomienda y hacer un poquito lo que le daba a ella la gana. Entonces, en este sentido, un poco respondiendo concretamente a por qué no se podían casar, pues yo creo que es por este punto de vista jurídico. No puede haber una obligación de la Corona de obligación de casamiento a las mujeres viudas, más sí a las otras. Sí, Sara. Sí, está puesto. Son las cosas del directo. Bueno, como no quiero añadir a esta porción demasiado, lo único que diría es que creo que más que un antecedente legal, que lo puede haber, y no estoy completamente segura acerca de esto, pero creo que es más un antecedente bíblico, ¿no? Porque en la tradición y en el dogma católico, la viudez es un estatus final para la mujer. Entonces, el hecho de que no se obligue a la mujer a volverse a casar, yo creo que es un antecedente bastante, que tiene que ver aquí con el dogma de la religión. Ajá. Creo que los que hemos comentado, tanto Amelia como Sara como yo, creo que son complementarios y me parece que es un buen tema realmente para encontrar el porqué, porque encontramos a viudas que sí y viudas que no. Sí. Ah, vale. De todas formas, como os decía, vamos a hacer una parada y después seguimos porque esto da para un debate entero, sí. Así que vamos a hacer una paradita de 10 minutos, ¿vale? Y seguimos con Amelia. Muchísimas Perfecto, gracias. Gracias. Joder, qué más